Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio bíblico muy importante, un estudio bíblico de acuerdo a la exégesis y de acuerdo a la hermenéutica sobre lo que es por qué Yahvé o Dios en el Antiguo Testamento condenaba la idolatría. Esto es muy importante para clarificar, porque muchos apologistas evangélicos critican a la Iglesia Católica porque tenemos imágenes de Jesús, de María, de los santos. Ellos piensan que eso es idolatría. Siempre traen a relucir Éxodo 32:4 o el Salmo 115, pero nunca se dan a la tarea de ir a más allá, de profundizar realmente qué es lo que se condenaba y qué es lo que se entendía como idolatría en todo el sentido de la palabra. Cuando uno estudia Sagradas Escrituras, así se lo enseñan a uno en una facultad de teología, la gran mayoría de apologistas evangélicos no son pastores, no son personas con credenciales universitarias, no son personas que hayan estado en un instituto bíblico, sino que son personas que se dedican a la apologética. Entonces, y por lo general, la gran mayoría de los hermanos evangélicos siempre se les ha hecho creer por el mismo fanatismo religioso de sus pastores que los católicos somos idólatras, perdón. Pero como decía ya anteriormente, cuando uno estudia Sagrada Escritura, es importante al texto que usted va a estudiar, sea en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, mirar lo que es el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto religioso, el contexto político, qué clase de libro es, cuándo se escribió, para quién iba dirigido, quién es su autor, cuáles eran las condiciones en el cual se está el marco general y sobre todo cuál es el mensaje principal, porque es un libro que ante todo es de inspiración divina, bajo la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que mirarlo bajo esa misma óptica. Si es en el Antiguo Testamento, que es donde está pues el meollo del asunto con respecto a la idolatría, mirarlo en ese mismo ambiente, pero no tratar de trasladar todo eso a hoy en día y lo que después es el culto que la Iglesia Católica le da a las imágenes que representan a personas muy cercanas a nosotros en la fe. En el caso de Jesucristo, adoración; en el caso de María, una hiperdulia, o sea, una veneración especial; y en el caso de los santos, una dulia o una veneración en un menor grado. Pero bueno, de todas maneras, este estudio de Biblia que vamos a hacer en el día de hoy, vamos también a hacerlo de una manera simultánea con foros de debates. Especialmente aunque estoy transmitiendo en mi muro, pero lo vamos a hacer también a la par desde mi nuevo foro que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas. Es un foro que apenas empezó no hace una semana, a raíz pues de que Facebook cerró el anterior foro que contaba con 30.000 personas por razones que desconozco. Pero bueno, en este nuevo foro también vamos a pasar este estudio y también va a quedar después, va a quedar también plasmado en lo que es mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Para todas las personas que están llegando, bendiciones, un saludo muy especial. Espero que tengan entonces a la mano las Sagradas Escrituras. Hoy lo voy a hacer de dos fuentes. En primer lugar, de mi libro, Verdad de la Fe Católica. Es un manual de apologética y teología católica donde tengo 20 temas relacionados con la fe. Uno de ellos es precisamente el de la idolatría. Aquí mismo lo dice. ¿Por qué condenación de Yahvé a la idolatría? Vamos a mirarlo a ver. Tienen varias citas bíblicas, algunas de las cuales las vamos a estudiar a la par con esta excelente Biblia de mi biblioteca personal. Este ejemplar de las Sagradas Escrituras, ustedes pueden mirar el grosor, de cuero italiano. Es la Biblia de estudio Holman, una de las principales Biblias de estudio evangélica. Es de la Reina Valera del año de 1960, que tiene muchas anotaciones a pie de página, y vamos a mirar a ver cómo los biblistas evangélicos no tienen esos perjuicios que decía yo que podemos encontrar en los apologistas anticatólicos que siempre nos critican de idólatras. Vamos a mirarlo a ver las mismas fuentes evangélicas de personas, como siempre he dicho yo, personas que tienen sus doctorados, sus maestrías, son teólogos, son maestros de Biblia, personas que han salido de institutos bíblicos, de universidades evangélicas. Entonces, por lo tanto, siempre yo traigo en mis videos
esta aportación o estos argumentos porque realmente son de gran ayuda en todo lo que es tanto para mis amigos católicos como para mis amigos y hermanos también católicos y evangélicos. La idolatría como tal, si lo vamos a ver desde la exégesis bíblica y como me gusta a mí, de acuerdo a lo que es la teología bíblica sistemática, vamos a hacerlo como debe ser. Todo estudio de Biblia tiene que ser en orden, las citas bíblicas tienen todas tienen que ir en un paralelismo, tienen que ser todas complementarias y tienen que ser todas teniendo la misma línea. La idolatría en el Antiguo Testamento hay tres tópicos o tres características por las cuales era completamente prohibido. La primera de todas y la principal es porque estaba en contra de no reconocer a Yahvé, como se llama en el Antiguo Testamento, el Elohim, el Shaddai, el Olán, el Eterno, el Roí, toda la cantidad el Todopoderoso. Entonces, porque eso rivalizaba con la adoración exclusiva que el pueblo judío, el único pueblo de toda esa cultura de la Mesopotamia, creía en una fe monoteísta, mientras que todos los demás pueblos, las otras naciones, las otras tribus eran politeístas. Ellos tenían diferentes dioses y todas estas culturas que tuvieron relación con los judíos, los filisteos, los amorreos, los griegos, los mismos romanos, los babilónicos, los persas y todas las demás, todos ellos tenían dioses que eran catalogados de diferentes maneras. Habían dioses a niveles nacionales, o sea, dioses muy poderosos, habían dioses también regionales, dioses también locales y dioses también que tenían las familias, todas con características diferentes. Habían dioses para diferentes finalidades, dioses de las guerras, Dios para el amor, Dios para el vino, Dios para los placeres mundanos, Dios para la fertilidad, Dios para las cosechas. Muchos de estos dioses tenían diferentes características, eran también representadas a veces en forma como animales o figuras mitad hombre, mitad animal. Todo eso usted lo puede investigar y tener su propio criterio para mirar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, eso es importante. Entonces, ante todo ese panorama de todos estos diferentes dioses, nos dice en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, verso 8, una advertencia que decía Dios a su pueblo, decía, yo soy el Señor. Nótese bien cómo empieza ese versículo. Usted lo puede investigar, yo soy, o sea, yo soy, da a entender que Él es el Señor, el único y verdadero Señor, el Adonai. Ese es mi nombre, porque los judíos ya no pronunciaban el tetragramatón, que puede traducirse como Yahvé en señal de respeto por todo lo que implicaba la supremacía, lo altísimo y lo sagrado que era el nombre del Todopoderoso. Entonces, el Señor es una de las maneras con que más se identifica al Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre, y no permitiré que se den gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de mí. Si nosotros vemos otra vez la composición exegética de ese texto, solamente en este versículo vamos a encontrar varias características, que es lo que a mí me gusta y lo que yo trato de compartir tanto con mis hermanos católicos como mis hermanos evangélicos, de lo que debe ser un estudio de una manera mucho más elevada, de lo que es una manera en un sentido profesional de lo que es el texto sagrado, y que todos podemos llegar a eso siempre y cuando tengamos el amor a las Sagradas Escrituras y la práctica de adentrarnos con el texto sagrado. Vamos a repetirlo otra vez. Empieza diciendo, la primera característica es cómo se identifica a Dios. Dice, yo soy, con un título, el Señor. Ese es mi nombre, o sea, el título de Señor va íntimamente relacionado con lo que Él es, Señor. Y no permitiré, aquí viene una advertencia, y más que una advertencia, una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? No permitiré que den gloria, o sea, la gloria, doxa en griego, la honra, la alabanza, el tributo, la adoración, a ningún otro, porque es un único y verdadero Dios. Ni que honren, aquí aparece también el término gloria en relación al término honrar, a los ídolos en vez de mí. Y el término ídolo es el adjetivo más importante que encontramos en el Antiguo Testamento en señal de lo que es un Dios falso. Ídolo es en señal de idolatría. Un ídolo es algo que reemplaza a Dios. En el Antiguo Testamento lo más factible era, como estamos diciendo, estos diferentes dioses con sus diferentes características, con sus diferentes finalidades, con sus diferentes representaciones. Eso es idolatría.
que va en contra de a la adoración, adoración a Yahvé, adoración a Dios, idolatría en señal de todo lo que es rechazo y todo lo que era las religiones politeístas. Qué bueno sería uno encontrar a un apologista de estos evangélicos que están en las redes sociales, que hicieran un estudio de esta manera y no quisieran lo que siempre hacen, como decía yo, inmediatamente tratar de relacionar algo bíblico, histórico, con una concepción completamente diferente a lo que ellos piensan que nosotros los católicos hacemos con el tributo a María, a Jesús, a los ángeles, a los santos. Y vamos a mirar a ver en todo este contexto y vamos a darnos cuenta, incluso con las mismas notas exegéticas de estos biblistas evangélicos, que no tienen nada que ver. Ahora, también aparece en el Éxodo 34:14 que el mismo Dios dice que Él es un Dios celoso, o sea, celoso en el sentido que tiene que su amor, su fidelidad exclusiva a Él. Es el mismo Dios que sacó a los judíos de la esclavitud en Egipto, el mismo Dios que se deja ver a Moisés en el monte Oreb en forma de una zarza ardiente, ese mismo Dios que hace abrir el mar rojo después de 10 plagas, por eso es que es celoso, por eso es que en el monte Sinaí, en ese mismo pacto, son tres grandes connotaciones: la adoración a Dios, el pueblo judío es el pueblo de la propiedad de Dios, y el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. De hecho, cuando ya después Josué, que fue el sucesor de Moisés, entró a la tierra del Canaán, él tenía como también como un parámetro importante y como un mandato de lo alto, tratar de exterminar todo lo que era sentido de idolatría, con todo lo que va para que los mismos judíos o el pueblo hebreo no se fuera a contaminar con estas, no solamente por la idolatría, sino también por las prácticas que ahorita vamos a mirar a ver, que eran completamente repugnantes, completamente graves ante los ojos de Dios. Y esa advertencia de eliminar toda idolatría, en el sentido pleno de la palabra, tanto sus altares como sus lugares de culto y las mismas estas ídolos o estas imágenes detestables, lo encontramos en uno de los libros del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, que la tradición judía se le atribuye a Moisés, y lo vamos a hacer ya del libro de los Números, en el capítulo 33, verso 52, como decía yo, de esta Biblia de estudio Holman. Vamos entonces a mirar, que es de la Reina Valera del año de 1960. Entonces, los que tengan allá Biblia y los que quieran apuntar, vamos al el libro de los Números, en el capítulo 33, verso 52, y también vamos a hacer la explicación a pie de página, que es muy importante, nos ayuda mucho a recrear, a tener una visión mucho más amplia de lo que queremos transmitir en este estudio de la palabra de Dios. Dice así, entonces, en el capítulo 33, solamente en el verso 52, límites y repartición de Canaán. Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis sus ídolos. Nótese bien el término ídolo, en señal de idolatría. ¿Ídolos de qué? Aquí lo describen. Ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. O sea, la prohibición para el pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida del Canaán era destruir los ídolos de piedra, sus imágenes fundidas también, y sus lugares de culto eran lugares altos. Vamos a mirar a ver un poco más a qué se refiere este versículo en su contexto general. Dice en el verso 52, estos biblistas evangélicos, dice: estos ídolos representaban a los dioses paganos y era el resultado de la percepción de la realidad según un adorador o el artesano. Las imágenes de fundición eran figuras de las deidades, en hebreo es maseká, moldeadas en arcilla o metales fundidos como el cobre o el bronce, que eran los elementos con que se utilizaban en aquel entonces estos artesanos idólatras: la piedra, la arcilla, el bronce, el cobre. ¿Qué significa entonces los lugares altos? Es traducido de la palabra hebrea bama, refiriéndose a un centro de adoración idolátrico que puede ser o no estar ubicado en un lugar o estructura elevadas. Todas las formas locales de idolatría debían erradicarse, de acuerdo a lo que Yahvé quería, de la tierra, para que los israelitas no fueran tentados a adoptarlas o a contaminarse, como decíamos, por estas prácticas completamente mundanas y paganas.
Por eso es que nosotros también vemos que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, cuando los judíos se referían a estos dioses extranjeros, le daban características como repugnantes o abominaciones. Ese término abominación es muy importante. El que quiera después hacer un estudio mucho más detallado de la etimología del término abominación, en el sentido estricto de la palabra, en contra del primer precepto de la ley de Dios, puede usted también mirar en lo que es el libro del Primera de Reyes en el capítulo 11, verso 5. Y también habían diferentes calificativos o diferentes nombres con que los mismos judíos o hebreos identificaban a estas falsas deidades, muchas de las cuales tenían, como decíamos, nombres propios que la vamos a mirar a ver. Pero en realidad ellos, cuando eran fieles a Dios, cuando eran fieles a Yahvé, hablaban de estos ídolos como oprobio, como vergüenza, como apostasía, como prostitución o fornicación. Esos son los títulos más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Repito, en todo el sentido pleno lo que era la idolatría, repugnantes, ídolos repugnantes, abominables, que se les calificaba como un oprobio, como una vergüenza, como una apostasía en el sentido de estar en contra de la adoración exclusiva a Dios, como veíamos en Isaías 42:8. Y algo que también muy interesante que quiero que ustedes tengan en cuenta, aquí aparece dos términos: la prostitución y la fornicación. Prostitución y fornicación en el sentido pleno de la palabra, tanto de orden espiritual como de orden físico, como lo vamos a ver, o orden material. Una prostitución en un sentido espiritual, porque decíamos que es un Dios celoso. Era la nación de Israel, era una relación muy directa, como un padre con sus hijos, también como un esposo con su esposa, incluso como una madre con su hijo de pecho. Entonces, por eso es que es un Dios celoso, es un Dios supremamente amoroso, porque el pueblo de Israel es el pueblo de su propiedad. Entonces había prostitución y había fornicación, tanto como decíamos, de características de orden espiritual, como también de orden material, que se hacían visibles en estos mismos cultos, en todo el sentido pleno de la palabra, que los mismos judíos adoptaron y también ellos propagaron de todo lo que fue el relacionarse con estas culturas paganas, violando así las mismas provisiones de Yahvé Dios. Entre esos dioses hay unos muy importantes: Baal, que también recibe el título de Señor, el dios del trueno, el dios de la fertilidad, un dios de los cananeos, uno de los dioses que más rivaliza con Yahvé y de los más nombrados en el Antiguo Testamento, al igual que Astoret también, y otros dioses también del Canaán. A estos dioses se les ofrecían ofrendas, se les hacían sacrificios, tenían sus propios templos, habían fiestas durante las cuales se comían, se bebían, habían bailes eróticos, se abusaba del licor, se abusaba también de la comida, y también habían orgías de todo tipo, con prostitutas y prostitutos sagrados. O sea, eso lo vamos a mirar a ver. O sea, había prostitución, había orgías, habían sacerdotes, habían sacerdotisas, habían bacanales, habían días especiales, los mismos saturnales de los romanos en sí. Eso es ese mismo ambiente. O sea, a estos dioses también, como habían fiestas dedicadas a Yahvé también. Usted ve las principales fiestas en el Antiguo Testamento, la fiesta, la principal de toda la Pascua, el Peshá, y la fiesta del Pentecostés, entre muchas otras, estas principalmente, donde los judíos iban al templo, donde se hacían sacrificios, donde se hacían ofrendas, donde tenían festividades especiales también. Asimismo era el ambiente en que habían de estos dioses falsos, también habían días dedicados a ellos, habían sus templos especiales, sus lugares de culto, su propio forma paganizada, con orgías, con banquetes y con bacanales. Por eso mismo, si vamos a tomar como ejemplo una diosa muy importante, la diosa del amor o el sexo, tanto para los griegos como los romanos, que era Afrodita o Venus, tenían prostitutos sagrados en sus templos, como fue en la ciudad de Corintio, en Asia Menor, y eso también desde el tiempo antiguo, como también en la época del mismo apóstol Pablo, esa gran metrópoli cosmopolita, en la provincia romana de Acaya.
De ahí todas las advertencias que el mismo apóstol Pablo hacía a los primeros cristianos. O sea, no era tanto solamente en el Antiguo Testamento, sino también todo eso pernotaba o también todavía subexistía en el Nuevo Testamento, incluso hasta muchos siglos después. Y todo eso, toda esa idolatría, todo ese paganismo fue mermando en los siglos segundo, tercero, con la influencia de la Iglesia Católica, de los mismos padres, y por así decirlo cesó completamente, algo que los mismos apologistas evangélicos no saben, con el que ellos piensan que es el padre de la Iglesia Católica, que es el emperador Constantino, pero en el mismo ambiente de lo que es la historia, no como fundador del catolicismo, sino en lo que fue el emperador Constantino cuando cristianizó ese imperio romano pagano como era el de los Césares. Para el judío, participar en estas prácticas de la prostitución sagrada significa reconocer que la fecundación y la fertilidad provenían de estas deidades cananeas. Esto implicaba violar el primer mandamiento que dice: solo Adonai, o el Señor Dios, tendrás toda tu adoración. Porque Él era el mismo Dios que los había hecho salir de la esclavitud en Egipto con brazo fuerte, como usted puede mirar en el libro del Éxodo. También, no solamente en la ciudad de Corinto, sino también los babilonios, lo que fue también el imperio de los babilónicos, cubrían sus ídolos con ricas vestimentas, se les adornaba con collares, con brazaletes, con anillos, le colocaban sobre lechos suntuosos y también los sacaban en procesión. O sea, todo ese mismo ambiente idolátrico de sus mismos dioses, con templos, con sacerdotes, con sacerdotisas, con bacanales, con orgías, con adornos, con ofrendas. Eso es importante analizarlo en ese mismo contexto en que tenemos que mirar siempre la palabra de Dios de una manera objetiva, sin desviarnos realmente lo que el autor sagrado quiere transmitir en el momento en que se está viviendo el acontecimiento bíblico. En segundo lugar, ¿por qué Yahvé condenó la idolatría? Porque un poco también más elevado, en la misma ciudad de Jerusalén, que fue la ciudad, la capital, ya de la nación de Israel desde el tiempo, desde el siglo X, con el rey David, fue llamada, por eso se llama la ciudad del rey David, la ciudad de la paz. Y también Jerusalén era importante porque ahí estaba el templo de Jerusalén, el lugar más importante para los judíos y todo lo que tenía que ver con lo que era la adoración exclusiva a Yahvé, las ofrendas, sus tributos, el mismo Corbán, donde estaban los sacerdotes, los levitas, donde ofrecían pues sacrificios diarios, pero en el máximo esplendor de la nación de Israel, que fue con su hijo Salomón, el rey más sabio, el rey más poderoso, el rey más rico. Dice también la palabra de Dios que, influenciado ya en su vejez por toda esta cantidad de mujeres, de esposas y concubinas extranjeras de naciones paganas, por las mismas alianzas que hacían en lo que era esa monarquía antigua, y que era muy común para esa época, este mismo rey, a pesar de toda esa sabiduría, de todo ese esplendor, cayó en la idolatría. Y lo vamos a mirar también otra vez de la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 4 al 8. Vamos entonces al libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 4 al 8, para mirar a ver qué sucedió con el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 4 al 8. Apostasía y dificultades de Salomón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aquí el término corazón en el sentido de lo que son los sentimientos, la misma también parte de la espiritualidad. El corazón siempre se identifica como la parte más sensible en el ser humano, de acuerdo al pensamiento judío. Ese corazón ya no estaba para Dios, no estaba para la adoración de Dios, para las cosas altas, para las cosas que tenían que ver con la misma ley mosaica, sino que su corazón fue tras los dioses ajenos y ya no era perfecto para Jehová su Dios como el corazón que fue su padre David. Porque Salomón siguió, aquí aparece, a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable, nótese bien el término que decíamos, abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre. Entonces se edificó Salomón, no solamente su corazón estaba inclinado a estos dioses falsos, sino también, algo más grave, Salomón edificó lugares altos a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban, esto era la forma también de culto, incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios de Israel, a Jehová, el Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Bueno, ahí está, lo hice hasta el verso 9. Vamos a mirar la explicación a pie de página que dan estos biblistas evangélicos a manera de complementación que nos va a ayudar mucho a conocer mejor este estudio de Biblia en todo el sentido pleno de la palabra. Dice: esta concepción religiosa tal vez no era más que una cortesía hacia las mujeres extranjeras de Salomón, comparable a los privilegios extraterritoriales que hoy gozan los embajadores para poder conducir sus asuntos conforme a las leyes y las costumbres de sus tierras de origen. Pero aquí hay algo más importante, o sea, no solamente en el ambiente de lo que era la misma diplomacia o las mismas alianzas que estamos diciendo de orden político y económico, y también en cuanto a todo lo que era mercadería y todo eso, ¿no? Aquí hay alguna connotación más con Salomón, aquí no lo dicen estos biblistas evangélicos, pero estos principios de sentido común entraron en conflicto con la fe en Dios y el pacto establecido con Israel, desde la misma alianza con Moisés, como veíamos. Astoret o Astorot, Istar y Milcón o Moloc, que ahorita vamos a hablar de esto, eran ídolos paganos adorados según diversos nombres en diferentes países. Igualmente, Quemos, por el contrario, era una deidad de Moab, posiblemente un dios de la guerra. Ese es el mismo ambiente que estamos analizando del Antiguo Testamento, porque Yahvé condenaba la idolatría. Todo esto duró ya después del mismo rey Salomón, como esa misma nación santa, donde tenía un gobierno teocrático, o sea, tanto en la parte civil como en la parte religiosa. Ya después vino lo que fue apostasía nuevamente, cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios por la misma idolatría, Dios los castigaba. Eso vino la división del reino, 10 tribus al norte con Israel y 2 tribus al sur con Judá. Todas ellas cayeron en naciones extranjeras, y todo eso duró también en ese mismo ambiente, de que usted puede mirar lo que es la historia sagrada en el Antiguo Testamento. Hubo uno de los predecesores de Salomón, tal vez uno que fue un rey reformador, que se llamó, el uno fue Ezequías, pero vamos a hablar más que todo de Josías, que fue hacia el siglo VII, o sea, el rey Salomón fue hacia el siglo X, hacia el siglo VII antes de Cristo, 300 años después, que hizo, por así decirlo, una reforma de toda esta misma idolatría. Y vamos a mirar a ver en 300 años cómo el pueblo judío se había alejado completamente, había desaparecido en su memoria toda esa alianza que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con la misma ley. ¿Ven? Por eso era el tiempo de los profetas, era el tiempo de los oráculos del Señor. Entonces veamos también lo que sucedió ya en el gobierno de Josías, este rey reformador, que sí tenía un corazón ya otra vez mirando siempre a Dios. Vamos entonces en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, versos del 4 al 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, los versos del 4 al 7. Reforma de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de la segunda orden y a los guardianes de las puertas que sacaran del templo. Mire bien hasta donde había llegado la perversión del mismo templo de Jehová que había construido Salomón, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, ya veíamos ese dios cananeo, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que queman incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos zodiacales y a todos los ejércitos del cielo. Hizo también sacar imágenes de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y las convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de la prostitución. Aquí mismo aparece, vamos a mirar a ver, una prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, o sea, hasta en el mismo templo de Jehová había una prostitución idolátrica. Por eso la gravedad de lo que era la idolatría en el Antiguo Testamento.
en los cuales tenían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes se quemaban incienso, desde Jebá hasta Beerseba, y derribó los altares, las puertas que están a la entrada, las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, que están a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Bueno, ahí entonces me salté un versículo, pero esa era la idea principal. Quiero que resaltemos lo que estos dicen, estos mismos biblistas, evangélicos, sobre lo que estamos hablando de estos sacerdotes de los lugares altos y lo que es la prostitución. Vamos a mirar a ver. La prostitución masculina religiosa en la casa de Jehová, desarrollada hasta el momento, indicaba el grado extremo de degradación y paganismo que se había llegado. En cuanto a la profanación de los lugares altos, los inutilizó, o sea, los deshizo, al menos hasta que volvieran a ser purificados. Los sacerdotes de los lugares altos, al parecer, fueron incorporados en las filas de los sacerdotes regulares, aunque no se les permitió participar en los ritos en Jerusalén. Esta tolerancia puede indicar que los lugares altos no estaban dedicados a las deidades paganas, sino que eran santuarios ilícitos para adorar a Yahvé. Pero en todo caso, lo importante era que este rey, Josías, terminó con toda esta idolatría en el mismo templo de Jerusalén, en el mismo ciudad sagrada, y con todo lo que era ya esta prostitución y todos estos falsos sacerdotes que habían apostatado completamente de lo que habíamos dicho, de lo que era el culto exclusivo y lo que era el sacerdocio desde Aarón, con los mismos levitas y todas estas que tenían que ser solamente para Dios. Ahora, siguiendo en ese mismo contexto, ya la tercera cuestión en sí que vamos a analizar en este estudio, ya vemos en primero la adoración a Dios, por esos dioses falsos, no solamente eso, sino también con los mismos ritos, con los mismos cultos, con los mismos templos, con las mismas ofrendas, con las mismas festividades que se les daban. Ya lo vimos. En segundo lugar, la misma profanación de lo que fue el templo de Jerusalén y la misma ciudad sagrada del rey David. Y en tercer lugar, vamos a mirar a ver también los sacrificios un poco más amplios que se le hacían a estas deidades politeístas y falsas. Por ejemplo, en Isaías 57:6 dice que se les ofrecía vino y cereales. En Jeremías 7:18 dice que también se les hacían tortas. Y también se hacían incienso en altares de ladrillo, quemaban incienso en altares de ladrillo y sobre los montes, como aparece también en Isaías 65:3-7. Y una también de las citas bíblicas que más podemos mirar a ver en un sentido más pleno de la palabra en cuanto a estos sacrificios, en toda la totalidad de lo que era en la nación de Israel, está en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 3, donde dice la palabra de Dios, sacrificaba. Aquí hay sacrificios, no solamente, como decíamos, de tortas, de vino, de cereales, de incienso, sino también sacrificios de sangre, tanto de toros como también de hombres, de ovejas, de perros y de cerdos. O sea, había sacrificios tanto de animales como también sacrificios humanos. Algunos expertos afirman también que los idólatras a veces usaban altares con una cavidad secreta debajo, de modo que pareciera que una fuerza sobrehumana, sobrenatural, encendía el fuego. Incluso sacrificaban, como veíamos en el juego, a sus propios hijos, el mismo pueblo de Israel, o sea, llegaban ya al asesinato, en violación ya de otro mandamiento, no matar, no solamente el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, sino el quinto mandamiento, no matar, como aparece en Ezequiel 23:37. A estos deidades, como fue Moloch, que habíamos anteriormente, desde la época de Salomón, o también conocido como Molech, los hebreos en tiempo de los reyes llegaron a ofrecer esta clase de holocaustos, especialmente en lo que era el valle de Ben Hinnom o valle de Hinnom, situado al sur de Jerusalén, como aparece en Jeremías 32:35. Este sitio llegaría a conocerse como el Valle de las Matanzas, donde yacería sin ser enterrados los cadáveres de estas personas. En tiempo de Jesucristo era conocido como el Gehenna, que era el botadero o el basurero de aquel entonces. Del mismo modo, en las antiguas tierras del Canaán, o sea, no solamente en Israel, sino en toda la tierra del Canaán, también entre lo que hoy es Israel y el Líbano, hace unos 3.500 años atrás, la estatua de bronce de este ídolo de Moloch
era representado con los brazos extendidos, se ponía un horno al rojo vivo y las víctimas, con una cabeza de toro, las víctimas eran que niños primogénitos, o sea, el primer hijo de las familias eran arrojados al interior, o sea, ponían esa imagen de este dios Moloch con cabeza de hombre y cuerpo humano, con una cavidad, hacían encender al fuego, al rojo vivo, y cuando ya estaba en todo su máximo grado de arder, echaban en esa misma cavidad donde este ídolo a los propios hijos. O sea, una cuestión completamente que a nuestro modo de pensar actualmente sería algo al extremo de lo que era esa depravación y esa idolatría. Eso es lo que tenemos que mirar en el mismo contexto bíblico cuando se ve lo que es la idolatría. Eso es lo que a veces los mismos apologistas, discúlpeme que repita, los mismos apologistas anticatólicos no son capaces de hacer un estudio de esta índole en este mismo contexto, como lo estamos viendo, cultural, en el mismo contexto histórico, en el mismo contexto religioso, también apoyado con una Biblia evangélica y también con los comentarios que aparecen de estos mismos biblistas, teólogos, exégetas de diferentes congregaciones cristianas. Veamos un poco más a ver, porque esto es de las cosas que más aterra y que más hay que tener importancia, lo que aparece en el mismo libro de Deuteronomio, otra vez, en el libro de la ley del Antiguo Testamento, de las leyes, en el capítulo 12, verso 31, sobre estos sacrificios. Vamos entonces, Deuteronomio 12, 31, vamos entonces otra vez a la palabra de Dios para ir complementando este estudio. 12:31 dice así la palabra de Dios en el verso, solamente en el verso 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable, no te se aparece otra vez el término abominable, que Jehová aborrece, hicieron a ellos a sus dioses. Pues aún, dice, a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Veamos a ver la explicación que aparece en el 13, en el 12:31. Vamos a mirar a ver en el 12:31. Las personas que se levantaban en medio de ti, se refiere a un compatriota israelita. ¿Ve? Ser el pueblo escogido no garantizaba que nunca apareciera alguien que quebrantara el pacto. ¿Ven? 12:31 dice: la autenticidad de los profetas y de los soñadores no puede determinarse con su capacidad para hacer una señal o prodigios en cuanto a lo que era la consagración a Yahvé Dios. Entonces vuelvo a repetir lo que aparece, lo que decía Jehová: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, que era abominable, que era detestable, pues aún no solamente a sus hijos, sino a sus hijas, quemaban en el fuego a sus dioses. En el 12:31, los sacrificios humanos formaban parte de este ritual de muchas religiones antiguas, incluso en las del Canaán y en las naciones circuncidantes. Se creía que tenía poder para coaccionar a los dioses y tomar determinado curso en acciones a favor de alguien o para evitar calamidades de ese mismo tipo, o sea, para tratar de apaciguar o tratar de ganarse el aprecio de estas deidades falsas, ¿no? Dice: por esta razón, cuando más valiosa era la víctima, más probable era obtener la respuesta deseada. El inconcebible acto de quemar hijos e hijas se vinculaba especialmente con el dios moabita Quemos y con el dios amonita Moloch, como aparece también en el libro de Levítico en el capítulo 18, verso 21, y en Segunda de Reyes 3:27. Pero aún en diversas ocasiones Israel permitió e incluso autorizó también sacrificios humanos. O sea, el mismo pueblo de Israel también violaba este precepto del primer mandamiento y el quinto mandamiento, como dice también el profeta Jeremías en el capítulo 32, verso 35. Esa era la explicación a pie de página que estaba buscando de Deuteronomio 12:31. ¿Ve? Sigamos acá, complementando de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica. También en la antigua tierra del Canaán, en lo que hoy en día es Israel y el Líbano, hace unos 3.500 años atrás, la estatua de bronce de este ídolo, Moloch o Molech, con los brazos extendidos, se pone un horno vivo, ya lo veíamos, y con los sacrificios humanos. Ahora, eso es lo que dice la historia, es lo que dicen los textos bíblicos, pero vamos a ver otra de las ciencias extrabíblicas para complementar y para tener una visión más amplia cuando se estudia algún tema de las Sagradas Escrituras,
que es la arqueología. La arqueología ha encontrado también no solamente en Siria, en Israel y en el Líbano, sino también en otras ciudades, como veíamos también, de otras naciones aledañas, en Cartago, o sea, en el norte de África, campos de urnas contenían esqueletos de infantes recién nacidos calcinados. Culto semejante hubo en todo el área del Mediterráneo también. Por esta razón, ya en tiempos del apóstol Pablo, comparaba estas prácticas como verdadero tributo a los demonios, que aparece en 1 Corintios capítulo 10, verso 20. O sea, ya no vamos del Antiguo Testamento, como decíamos, sino también vamos al Nuevo Testamento. Ya veíamos anteriormente lo que aparecía lo que sucedía en Corinto, esa provincia romana de Acaya, en 1 Corintios capítulo 10, verso 20, dice así. El apóstol a los gentiles: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrificios lo hacen y no a Dios. O sea, esos sacrificios a los dioses, para el mismo apóstol Pablo era considerado como un sacrificio a los mismos demonios. Veamos a ver la explicación que aparece a pie de página. Pablo prohibió participar en las comidas rituales paganas porque implicaban comunión con los demonios. A continuación afirma, o sea, en el verso 19 y también y en el verso 20 y 21, a continuación afirma la irrealidad de los ídolos como dioses, como aparece también en 1 Corintios 8, 4, 6, aunque señala que los demonios son reales y poderosos. No deseaba que los cristianos de Corintio restaran importancia a la presencia demoníacas en estas celebraciones paganas, como había hecho los israelitas idólatras antiguamente en el desierto. O sea, ¿por qué veíamos? Claro, porque ¿qué era todo eso? El mismo demonio. Todo eso es, todo lo que es idolatría es de acuerdo también a lo que es el demonio, porque el demonio quiere imitar a Dios. Todos esos dioses, todas esas deidades eran demonios disfrazados, no solamente en las mismas formas como eran representados en forma de animales, como un becerro, también como una serpiente, como un halcón, figuras semihumanas, sino también porque tenían prostitución sagrada, tenían templos, tenían sacrificios, habían orgías, habían bacanales, habían toda clase de excesos. Ese es el ambiente que estamos analizando de idolatría, que se condena tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por esta razón, los profetas siempre advertían eso, y por eso es que Dios los castigaba, como aparece en Jeremías en el capítulo 44, verso del 22 al 23, hablando otra vez del pueblo hebreo o el pueblo judío en la antigüedad. Y todos estos grandes profetas, desde el mismo Moisés hasta el mismo Malaquías, los oráculos siempre eran tratando de que el pueblo judío volviera otra vez a conducirse en la justa, recta, en su adoración a Dios, en no contaminarse, en no dejarse influenciar de todas estas prácticas paganas, idolátricas, y como decía también el apóstol Pablo, demoníacas. Una de esas advertencias, tal vez una de las más hermosas, lo vamos a ver, de uno de los profetas menores, que es el libro de Oseas en el capítulo 11, verso 2, en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 11, verso 2. Vamos a mirar a ver lo que Yahvé les decía a su pueblo. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Veamos, esto es para meditarlo, muy interesante. Cuando más yo los llamo, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Vuelvo a repetir otra vez solamente el verso 2, lo que Yahvé en ese acto tan amoroso con el pueblo de Israel, pero que también, de ser amoroso, también era justo juez. Esas son las dos cualidades de Dios, el amor y la justicia, el premio y el castigo también, de acuerdo a la misma apostasía o la misma forma como el pueblo judío también a veces se rebelaba. Vuelvo a repetir lo que dice el profeta Oseas, capítulo 11, verso 2, cuanto más yo los llamaba, cuando más llamaba Dios a su pueblo, tanto más se alejaban ustedes de mí. ¿A quiénes? A los Baales, el término Baal en sentido también de dioses falsos, y sacrificaban a los ídolos y ofrecían sahumerios. Bueno, por todas estas razones, por todo lo que estamos viendo acá, es que Israel y Judá fueron llevados al exilio. Se destruyó el primer templo, como aparece en Segunda de Reyes capítulo 22, verso 17, ya después de lo que fue la cautividad en Babilonia, cuando regresan nuevamente los judíos del destierro en tiempos del rey Zorobabel. Ya los judíos aprendieron la lección,
Ya a partir de ese entonces ya los judíos no volvieron. No hay mención ya después de estos acontecimientos de idolatría en el pueblo de Israel. Ya cesó, por así decirlo, todo lo que era en cuanto a pecado de apostasía en relación a dioses paganos. Ya después de lo que fue la deportación de Babilonia, pero más o menos en ese mismo contexto histórico, hacia el siglo segundo antes de Cristo, en otra dominación extranjera, porque los mismos judíos fueron dominados por diferentes naciones. Eso es lo que vemos nosotros en la historia antigua, por los persas, por los babilonios, por los mismos griegos y después por los romanos, y en el siglo segundo por un rey que fue muy conocido, el rey Antíoco Epifanes, llamado el Loco. Él también quiso volver a introducir otra vez la idolatría en Jerusalén y en el templo. De eso está en el libro para la Iglesia Católica, es considerado como deuterocanónico. Los que son católicos lo pueden estudiar, y los que son evangélicos también pueden mirar a manera de complemento durante lo que fue todo lo que fue la revuelta y la resistencia de Judas Macabeo contra este rey también sirio, Antíoco Epifanes, que quiso nuevamente profanar el templo. Ya en adelante, ese es de pronto de los últimos indicios o vestigios de lo que fue la idolatría en cuanto al culto sagrado, en cuanto a lo que era la misma adoración a Yahvé en todo el sentido pleno de la palabra, desde la misma leyes dadas en el monte Oré o en el monte Sinaí a Moisés. Bien, amables amigos, este era, por así decirlo, un estudio desde la palabra de Dios, con comentarios bíblicos de biblistas evangélicos, con la propia historia, con refuerzo de la propia arqueología sobre las tres connotaciones de lo que era la idolatría en el Antiguo Testamento: contra Yahvé, adoración contra Yahvé en señal de otros dioses falsos. Lo mismo que fue esa idolatría en la ciudad sagrada y en el templo de Jerusalén, y también el tipo de sacrificios, sacrificios humanos, inclusive de niños, en la misma forma horripilante como vimos, de forma exagerada, llegar a esos extremos, culto a los demonios y todo lo que fue el castigo, y lo que después ya cuando el propio Israel aprendió la lección a la fuerza, a la brava, porque Dios tenía también un brazo fuerte para amarlos y también para castigarlos. Gracias por su atención. Si les gustó este video, compártanlo, es muy importante para mis hermanos católicos, para que lo tengan en sus muros, estudios de Biblia que se puede hacer con lo que acabamos de ver hoy de catequesis en las parroquias, y también en los diferentes foros. También a mis hermanos evangélicos, por lo menos para que conozcan, para que sepan realmente qué es lo que se condena a la idolatría en el sentido pleno de lo que estamos hablando, de acuerdo a la misma connotación, tanto el pueblo de Israel como lo que fue los inicios del cristianismo, lo que veíamos del apóstol Pablo. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por su amable atención.